también con menores, si bien en el bloque anterior eran adultos agrediendo a adultos, maestras, directores, docentes. En este caso vamos a intentar concentrarnos en quienes cometen las infracciones siendo menores. Ustedes saben que esto del nuevo Código Procesal Penal se está dilatando un poco, no solo por los problemas que tienen los judiciales en sus reclamos y deudas pendientes que tiene el Estado con ellos, sino además porque, bueno, porque se presentó desde el Ejecutivo para el Legislativo algunas modificaciones, digamos, a este código que había sido aprobado hace un par de años, pero bueno, hay algunas modificaciones para hacerle sobre último momento. En el caso concreto de los menores infractores, lo que se está señalando en estos días es que, bueno, y por suerte se notó y saltó, de que si se aprobaba el código, finalmente iban, los menores infractores y adolescentes iban a seguir siendo tratados como si fuesen juicios o un derecho más inquisitorio que acusatorio, ¿no? Como van a pasar a ser los mayores, por lo tanto se están equiparando en este momento. Tal vez pueda ser algo demasiado técnico para quien lo está escuchando de afuera. Vamos a pedirle a quien nos está acompañando en este primer bloque, que es el abogado público de adolescentes infractores, Guillermo Paisé, que nos ponga en palabras. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cuál vendría a ser entonces la diferencia entre uno y otro? Bueno, primero agradecer la invitación. Segundo, hace un par de días en un artículo de prensa el fiscal general doctor Díaz hizo referencia a este tema y es cierto que existe una gran incoherencia en que el 16 de julio ingrese el Código de Procedimiento Penal a dirimir los litigios de acusaciones a mayores de edad y que los adolescentes infractores estén sometidos, como tú decías, a un régimen inquisitivo. Incluso se puede dar la situación en el interior del país donde no hay juzgados especializados que el adolescente en un mismo expediente que hubiera una investigación a un mayor de edad y a un adolescente, el adolescente fuera sometido a un sistema que es que la policía le comunique al juez que tiene un detenido y que entonces el juez, como es hasta ahora en el proceso penal de mayores y de adolescentes, empieza a investigar la situación y que el mayor de edad, ya con un proceso acusatorio en marcha, fuera notificado por la policía el fiscal y tuviera un tipo de investigación totalmente diferente. Más garantista, ¿se entiende la diferencia entre uno y otro? Lo que no me doy cuenta es cómo hasta ahora... No había saltado. Bueno, me dijeron después que hay un proyecto para la reforma de la parte procesal de adolescentes en marcha. Sí, yo no lo conozco, pero bueno, públicamente las primeras manifestaciones que sentí fueron estas de antes de ayer del doctor Díaz, ¿no? Bien. ¿Qué les parece a ustedes para arrancar? Bueno, necesariamente es un camino que uno, desde el escaso conocimiento jurídico que posee, impresiona como una necesaria, primero, igualdad ante la ley, ¿no? Y segundo, como un ayornamiento de la realidad jurídica a la realidad global de la sociedad. Yo ahora tengo en mente, a raíz de esto me vino en mente un posteo que hizo Mercedes Vigil en Facebook, que me pareció sumamente interesante, que dice: hemos estado legislando, le pregunto, doctor, a ver qué le parece esta posición de Mercedes. Hemos estado legislando a partir de códigos hechos en épocas en que la psicología, por ejemplo, estaba muy atrasada, y en cambio ahora que tenemos una cantidad de herramientas sobre neurociencias para entender mejor los procesos que hacen que las personas delincan, seguimos utilizando los mismos recursos puramente coercitivos, punitivos, sin atender a la influencia de la ciencia. Eso me parece que es un punto sobre el que me gustaría conocer su opinión, si es tan así o cree que no. Sí, incluso en Uruguay se da un fenómeno muy especial, que los códigos han sido aprobados en épocas de dictadura. Recién con el gobierno de Sanguinetti se reformó el Código General del Proceso. Este código que tenemos de procedimiento penal es el que está vigente para los adultos
es de 1980, quiere decir que ya en esa época había todo un proceso reformista en la región, pasando de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, como se decía en la introducción por parte de Victoria, y nuestro país fue quedando relegado, y la respuesta la venimos a dar casi como 35 o 40 años después, que en la región se produjo toda una modificación. Sí, yo pienso, es decir, comparto la posición que obviamente todos los aportes que se han dado por parte de la ciencia, que es lo que ha evolucionado más en estos últimos años, son bienvenidos para tenerlos también en los instrumentos legales, ¿no? Es razonable que se aplique el mismo sistema, ¿no?, para adolescentes que para adultos, porque además desde una cuestión organizativa uno tiende a creer que todo debe ir en un mismo sentido. A mí me sigue preocupando lo que pasa después, ¿no? Lo que pasa después de ese proceso de que se aplica determinada pena, porque allí tampoco se aplica la igualdad ante la ley. Muchas veces depende del hogar, usted lo sabrá más que yo, del hogar a donde vaya, el sistema de rehabilitación que se aplica. Entonces me parece que así como estamos tan atrasados en cuestiones legislativas para aplicar las penas, estamos también muy atrasados para definir, bueno, señores, por dónde pasa la rehabilitación de estos adolescentes. ¿Cómo ubica usted la capacidad rehabilitadora de los sistemas de privación de libertad para menores? Bueno, yo veo todo lo que tiene que ver con la privación de libertad, soy bastante crítico. Es decir, creo que hay que agotar los medios para que una persona no vaya presa. El principal peligro es la privación de libertad, por lo menos cómo se ejerce en nuestro país. Bien. Y en los otros países de la región, porque en el primer mundo vemos las informaciones por Facebook, por ejemplo, que en Holanda, en Suecia, se cierran cárceles. Ahora, a mí me surge la duda, y es un tema obviamente más bien para sociólogos que para abogados, si estamos entonces en estas sociedades tan diferentes o los individuos somos tan diferentes que acá cada vez necesitamos encerrar más gente y en otros sitios, como estos que mencionaba, se está prescindiendo de la cárcel. Entonces, la mentalidad de encierro creo que no le hace bien a una sociedad. Y si la violación a los derechos humanos es tan flagrante como se da acá en el sistema de mayores y en menor número yo diría que en el sistema de adolescentes, porque si bien tenemos más de 10.000 mayores privados de libertad, los adolescentes no llegan a 500. Entonces, creo que es más manejable el tema de los adolescentes que los mayores. Pero se han presentado denuncias, Bien. ¿verdad? Se han presentado denuncias. ¿Me permiten? Tengo en este momento... Ha habido hechos muy graves, pero lo que quiero decir es que siempre el número tan importante desborda lo que son las cárceles de los mayores. Comparto contigo también que depende a qué centro vaya el adolescente, de garantía de el posibilidad de trato rehabilitación también que puede recibir. Y después hay una cosa que es inentendible, que es que toda la conflictividad que pueda haber entre directorios, gremios y demás, tenga como víctima siempre a la misma persona que es el adolescente privado de libertad. Si me permiten, perdón, antes de ir al móvil, ¿cuándo le parece a usted que efectivamente va a entrar en vigencia este código nuevo? Bueno, de verdad, ahora, no, está bien. Sí, el otro día sentí que como fueron 50 o más artículos a la Comisión de Legislación y Códigos que reforman, bueno, lo que alguien llamó el maracanazo, porque iba a entrar el 16 de julio en vigencia, a eso se suma esto que estamos analizando ahora acá, que es el proceso de adolescentes. Yo creo que sería, no sé, un error muy grande apurar en estos momentos las cosas. Bien. Y hay una cosa que a mí me hace temblar, que lo digo brevemente, que es los platos de la balanza en estos momentos está la Fiscalía acá arriba y la Defensa acá abajo, en cuanto a rubros, en cuanto a atención,
y lo vemos que un día sí, un día no, está el fiscal general en los medios y si alguien pregunta por la defensa, creo que aparece como invisible. Bien, ese aspecto lo abordamos Bueno, en un ratito, bárbaro. si me permite. En este momento está en nuestro móvil junto con Diego Travieso, el fiscal penal Gustavo Subía, que bueno, hace tiempo se ha mostrado como uno de los críticos en algunos aspectos de este nuevo código. En realidad él debe temblar por otras razones. Y según una carta, además que todos pudimos leer en Búsqueda, donde se juntan varios fiscales y se la remiten a las autoridades sobre estos temas, pareciera que de fondo hay otras dudas sobre este Código Procesal Penal, que mientras se va aplazando, tal vez se puedan esclarecer. Me gustaría su opinión, fiscal. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Victoria? Muy buenas tardes para todos. Y para sumar un poquito al debate, decir también que ya estamos en prórroga de este nuevo Código de Proceso Penal porque se prorrogó a principio de año hasta julio. Vamos a ver si sale y le vamos a preguntar al fiscal Gustavo Subía, que está con nosotros. Muy buenas tardes, Gustavo. Ya te hice una pregunta, Victoria. Correcto, sí. Aclarar que no fueron un grupo de fiscales, sino que fue la Asociación de Fiscales que hace 15 días envió una carta de 2 carillas al señor fiscal de corte y planteábamos numerosos puntos por los cuales estimábamos que el código no puede entrar en vigencia en este momento. Es muy respetable el argumento de que menores infractores debe de sumarse al sistema acusatorio, pero nosotros planteábamos puntos que nos parecen de muchísima más trascendencia que el tema de menores infractores, que si no me equivoco, porque no escuché el nombre, el doctor Paisé, el que estaba hablando, Sí. lo reconozco por la voz, de que menores infractores es un tema que se puede solucionar mucho más rápidamente. Ustedes recordarán que hace tiempo yo vengo insistiendo de que uno de los puntos centrales por los que el código hace agua, y yo soy partidario del acusatorio, es lo que se llama la libertad condicional. La libertad condicional es un sistema que está tan mal diagramado actualmente en el nuevo Código de Proceso Penal que hacía prever un desastre al momento de su implementación. E incluso el doctor Díaz, en una búsqueda de hace 15 días, coincidió con la doctora Minbiel y conmigo en que mientras el sistema de la libertad condicional no se modifique, el sistema no puede funcionar. A eso, en la carta que le enviamos al doctor Díaz, sumamos una serie de ítems basados en factores operativos, en los factores, ni que hablar, legislativos, y en la implementación, además, de una práctica mínima previa al código que no significa la erudición al respecto. Hay que tener un previo puesta en marcha y para eso se necesita primero que el cuadro legislativo esté conformado. Hoy el cuadro legislativo sobre el que se cimenta el nuevo código tiene graves falencias y yo estimo, y muchos fiscales ayer me lo hicieron llegar como manifestaciones de su voluntad, de que es pertinente la prórroga del código y un estudio mucho más a fondo. Usted decía que hace años, no, estamos hablando de décadas. La implementación de un sistema acusatorio en el Uruguay se está planteando hace décadas y a décadas de haber iniciado incluso con otros procesos, otros códigos que se conformaron y quedaron en el freezer, a décadas hoy, a pocos días de una implementación, estamos hablando de que hay temas sustantivos que estamos todos de acuerdo que no pueden funcionar. Así que la prórroga, lamentablemente por quienes queremos el acusatorio, pero bueno, es real, es necesaria y como creo que decía el doctor Paisé, no nos apuremos hasta que no modifiquemos e interioricemos profundamente las nuevas normas sobre las que tenemos que trabajar. Bien, ahora no son las razones que usted acaba de esgrimir y que de hecho aparecen en la carta a la que hacíamos referencia y escrita por la Asociación de Fiscales en Búsqueda, sino que en realidad las autoridades o el propio Díaz hacía referencia al tema de la minoridad en el porqué de esta prórroga del código. La pregunta es si en realidad, finalmente, en los temas que tienen que ver con la libertad condicional, con las penas que usted planteó en numerosas ocasiones, que finalmente va a tener menos tiempo de prisión, van a salir antes, más que ahora. Con esos aspectos en concreto, nadie lo está hablando. Sigue siendo... Bueno, no se están hablando, pero son los que... No se hablan, pero son los que subyacen, nada menos que para la Asociación de Fiscales que nuclea a más de 280 aproximadamente asociados y que por eso le enviamos la carta al doctor Díaz. Bien. Además del tema de la libertad condicional. ¿Usted cree que es político, que es jurídico o al final que es filosófico todo este tema que tiene embretado al Código Procesal Penal?
Bueno, es imposible discriminar categorías que están tan cercanas en lo que respecta a un nuevo código. Yo creo que hay razones de todo tipo y color, pero vamos a las jurídicas que son las más objetivas. Las otras son opinables y quizás por otros operadores. Además de la libertad condicional, el nuevo código tiene inconsistencias porque para procesar con lo que hoy conocemos que es con prisión, tiene otra terminología el nuevo código, por un lado, el código de que tiene que existir dice que tiene que existir semiplena prueba. Es decir, antes de procesar tiene que haber semiplena prueba. Pero por el otro lado, no crea el espacio procesal adecuado para que en las 48 horas de detención de una persona se pueda producir la semiplena prueba. Entonces, la incoherencia, la inconsistencia de estos puntos es enorme. Es decir, no niego que menores infractores es una deuda pendiente, pero las otras deudas, por citarle dos, porque no vamos a poder hacer una exposición detallada del código, libertad condicional y forma de procesamiento con medida cautelar, son imposibles de llevar a la práctica en forma real, en forma práctica, en forma racional con la estructura actual del código. Entonces, a las razones que expone el señor fiscal de corte, que son muy atendibles, yo creo que debemos de poner primero las razones que la asociación hizo valer en su momento, y le repito, en la larga carta además expone una serie de temas operativos, de temas prácticos, de temas muy concretos sobre los que todavía no tenemos una experiencia real. Hemos escuchado expositores de otros países muy enjundios. ¿En qué quedó lo de las libertades anticipadas que se denegaban a reincidentes? Por ejemplo, aquel que se firmó hace muy poco y que ¿en qué va a quedar cuando se apruebe este nuevo código? ¿Se acuerda que habíamos dicho de la ley 19.446, que por un lado generaba la expectativa de limitar a los reincidentes las salidas antes del cumplimiento de la... Y esa ley hoy sigue lamentablemente con la misma estructura procesal y no se ha derogado el artículo 19, que tengo entendido que el diputado... Bueno, no me acuerdo ahora, pero fue un diputado que presentó un proyecto a los efectos de la derogación del artículo, el diputado Peña, presentó un proyecto a los efectos de la derogación del artículo 19 para darle vigencia a la ley. Ese artículo, que yo sepa, no ha tenido andamiento y seguimos con ese otro grave problema. O sea que una vez que se apruebe el nuevo código, un reincidente puede tener libertad anticipada, por ejemplo. Si se aprueba el nuevo código, ahora con la prórroga, sin modificación, ahí empieza a generarme un poquito de esperanza que podamos aplicar la ley. Esa es la única buena noticia, porque prórroga ya hoy estamos, como decía aquí el compañero, ya hoy estamos en plazo de prórroga. Una nueva prórroga, yo diría de que no puede ser de meses, porque todavía no se han tratado en el Parlamento reformas profundas. No podemos seguir improvisando y hacer el ensayo y error, nada menos que con la población uruguaya, con un código que afecta nada menos que a lo más sustantivo que en este momento estamos todos mirando, y es la inseguridad. Entonces, hacer experiencias sobre la base de nuevos códigos que todavía no están fogueados, que todavía no están trabajados en forma, me parece que no puede ser. Así que la prórroga se impone, y creo que yo, por lo menos hasta febrero del año que viene. No la ve bien. Bueno, fiscal, una pregunta sobre algo que decía Guillermo Paisé. Abogado, usted recién dijo que lo hacía temblar, los pongo a ustedes dos en comunicación, digamos, que lo hacía temblar la relación, cómo quedaba con este nuevo código, del fiscal por allá arriba y la defensoría por allá abajo. Sí. Respuestas que ha dado el sistema de un apoyo total a la Fiscalía y ha desguarnecido a la defensa. ¿Usted está de acuerdo, Zubia? ¿Lo ve igual? No, yo tiemblo como el doctor Paisé, pero por otras razones. El doctor Paisé quizás en esa fase de provisión de cargos tenga razón, pero lo que quizás el doctor Paisé no dice es que este código va a ser mucho más garantista y mucho menos prisionizador, no sé si es correcto el neologismo, pero va a llevar mucho menos gente a prisión del código que actualmente nos rige. Así que yo tiemblo por las enormes probabilidades de no cumplir la sanción que a partir de este nuevo código hiper garantista está generando. No me quejo de las garantías para el justiciable, me quejo de si esas garantías llegan al extremo, que haya mucho más personas que eviten la prisión a partir, ni que hablar de cómo está diseñada hoy la libertad condicional en este nuevo código. Así que con el doctor Paisé, que nos conocemos hace tiempo, temblamos, pero por razones diferentes. Zubia, muchísimas gracias por este móvil. Diego, gracias.
Gracias a usted. Gracias, Victoria. A ver, si pasamos raya, ¿no les preocupa a ustedes que haya demasiados pocos abogados defensores? Hay otro motivo para temblar, aparte de lo que Ah, pero verá, antes de ir a los motivos para temblar, quiero saber, no le preocupa. quiero saber si no les preocupa que haya poco número de defensores. Ya, ¿cuántas veces hemos escuchado que el defensor de oficio, con todo respeto, discúlpeme, ¿no? Pero nadie quiere el defensor de oficio. No, pero además no es tan sencillo. Y conseguir tenerlo. uno es difícil porque atiende no sé cuántos casos a la vez. Sí, hoy de cualquier forma, digo, me animo a arriesgar que a nivel de mayores y de adolescentes, el 85 o el 90% de la población carcelaria está defendido por la defensa de oficio. Quiere decir que es Pero no un es muy número... alentador porque están, ¿Cómo? Están en prisión, o sea. Que... No, es un número por demás significativo. Entonces a mí me parece Entonces, ¿qué es lo que le preocupa? En un proceso, las garantías para quién tienen que estar dadas, fundamentalmente, para el indagado. Entonces, yo creo que los recursos que tiene que tener la Defensoría en cuanto a número de defensores, edilicios... ¿Para el indagado? Y en el proceso... ¿Qué es la garantía de que se rehaga realmente bien el proceso para las víctimas? No, en el proceso el que está juzgado es el indagado. El Código de Procedimiento Penal, que va a entrar en vigencia el 16 de julio si no es postergado, prevé, por ejemplo, también que la víctima tenga una presencia que hoy no tiene y que incluso se le asigne también un defensor. Ahora, yo no sé qué defensor se le va a asignar cuando no hay un número suficiente de defensores hoy para defender indagados, que además... ¿Qué defensores van a atender a la víctima? Eso no lo sé. Hacemos una pausa y ya venimos. Les cuento que hoy es jueves y los jueves en Vía Confort son únicos. Saben que hay 25...